Bienvenidos. Voy a intentar resumir los conceptos más fundamentales sobre los trastornos relacionados con sustancias. Es muy difícil hacerlo en tan breve tiempo, pero bueno, por lo menos quiero que después de mirar este video queden con los conceptos más fundamentales. Es un tema muy complejo que requiere, digamos, también mucha lectura. Les voy a recomendar acá algunos lugares en donde ustedes puedan leerlo. Los tres primeros son lugares, digamos, de autores nacionales, el libro de la clínica psiquiátrica. Hay otro texto sobre evaluación y tratamiento de los consumos problemáticos de sustancias, la página de la Junta Nacional de Drogas y, bueno, y por último el Tratado de Psiquiatría. La neurobiología de las adicciones avanzó muchísimo en los últimos 20 años, fundamentalmente en función de la neuroimagen. Se sabe que, independientemente de las acciones específicas de cada sustancia sobre los sistemas de neurotransmisión, hay un denominador común, y es que todas las sustancias adictivas generan un aumento en la liberación de dopamina en el circuito cerebral de recompensa, que está formado por el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal, también con conexiones con la amígdala. La diferencia entre un reforzador natural y una sustancia adictiva es que las sustancias adictivas generan una liberación de dopamina muchísimo mayor que la de los reforzadores naturales. Por eso se dice, por algunos autores, que las sustancias secuestran, digamos, el sistema cerebral de recompensa. Los estudios imagenológicos muestran que los adictos tienen un marcado descenso de la actividad dopaminérgica, y esto podría explicar algunas de las cosas que uno ve desde el punto de vista clínico. La conducta compulsiva, digamos, las dificultades en la inhibición conductual, las dificultades en las funciones ejecutivas que son propios de los adictos. Esta es una imagen que muestra la disminución de la actividad dopaminérgica en un adicto a la cocaína respecto de un control. Y desde el punto de vista de los trastornos relacionados con sustancias, podemos ver dos opciones. Uno es la relación del sujeto con la sustancia y otro, los efectos que la sustancia tiene sobre el sujeto. En la relación del sujeto, bueno, consumo ocasional, consumo perjudicial, dependencia, y los efectos de la sustancia sobre la persona, bueno, la intoxicación, la sobredosis, los síndromes de abstinencia o los estados inducidos por sustancias, psicóticos, estado de ánimo u otra cosa. Respecto de la relación con la sustancia, excepto de repente para el alcohol, donde la mayoría de la población sí consume, la mayoría está acá, en el no consume. Después sigue gente que tiene un uso ocasional de la sustancia, pero que no entra en un consumo problemático. Después sí, los que tienen una situación de abuso, y finalmente los que tienen dependencia. Son muchos los factores que inciden en el desarrollo de una adicción. A pura sustancia no se llega a ser adicto. Se necesita, por un lado, la sustancia en sí, que las sustancias difieren entre sí en la capacidad de generar adicción, un contexto psicosocial, digamos, y una vulnerabilidad biológica particular. Digamos, los antecedentes familiares de trastornos por consumo de sustancias son un factor de riesgo para después desarrollarlos. Estas son algunas vulnerabilidades biológicas. Digamos, esto implica decir cuál es la chance de que una persona expuesta sostenidamente a esta sustancia por tiempo e intensidad suficiente pueda desarrollar una adicción. Como ven, digamos, el alcohol tiene una capacidad adictiva menor que otras sustancias como el cannabis o la cocaína o la nicotina, que es la más fuerte. Los diagnósticos de CIE-10 y de DSM-5, les recomiendo ir a leer los libros, no lo vamos a ver acá. Sepan que para la CIE-10, que es el sistema que utiliza ACE, digamos, que es el sistema de la OMS, existe consumo perjudicial y dependencia, y para el DSM-5 existe una única categoría, porque ellos condensaron abuso y dependencia en un trastorno por consumo de intensidad variable, leve, moderado o severo. Las funciones frontales son afectadas por las adicciones, y entre otras están enfrentar tareas nuevas, iniciar secuencias de comportamiento, interrumpir una tarea cuando ya no es apropiada, monitorizar el desempeño, alterar planes, sostener la atención, reconocer oportunidades, prevenir respuestas inapropiadas. Incluso la evaluación de riesgo es pésima en los pacientes adictos. La mayor parte de los usuarios de drogas que llegan a la consulta consumen más de una sustancia, no una sola. Es habitual que esta gente genere rechazo
y el médico debiera evitar, digamos, la tendencia a generar rechazo y tratar de evaluar en términos objetivos. Hay que evitar criticar la conducta del paciente. Por sermonear al paciente no vamos a lograr nada, excepto poner la relación en forma tensa, que transmitir esperanza en cuanto al pronóstico. Cuando el paciente está violento o agresivo, no hay que exponerse inútilmente. Cuando hay terceros disponibles, hay que tratar de obtener datos de ellos, porque muchas veces los pacientes tienden a minimizar. Con esto, digo, a pesar, digamos, que muchos programas están pensados para intervenir por un tiempo limitado, de repente hasta un año o hasta 2 años, la dependencia sustanciosa es una afección crónica, tan crónica como la hipertensión arterial o diabetes. Muchas veces uno dice, bueno, pero nadie lo obligó, él empezó a drogarse porque quiso. Digo, pero lo cierto es que una vez que la adicción se estableció, digamos, la posibilidad de que la persona salga por sus propios medios solo son bajas. Si bien es posible, son bajas y habitualmente requieren ayuda. Estas son tasas de recaída de distintas afecciones. Comparen la drogadicción con la diabetes tipo 1, la hipertensión arterial y el asma. El asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a considerar a la adicción como una enfermedad. La psiquiatría es necesaria para tratar las adicciones, pero no es suficiente. El abordaje multidisciplinario para esto es clave. Psicoterapeuta, educador o operador terapéutico, asistente social, el psiquiatra sí, también el internista, y cuando hay disponibles los toxicólogos también puede dar una importante ayuda. Prochaska y Clemente ya hace décadas describieron las etapas del cambio en la precontemplación, la contemplación, la determinación, acción, mantenimiento y recaída. Esto no era solamente para adicciones, pero estuvo sobre todo vinculado a esto. En la etapa precontemplativa, esto es lo que llaman la rueda del cambio. La precontemplativa, bueno, entra en la contemplación y así empieza, el proceso de cambio. En la etapa precontemplativa, la persona en general no va a aceptar tratamiento porque no percibe que su consumo sea problemático. Yo lo controlo, lo consumo cuando quiero, a mí no me trae problemas. Básicamente es una situación casi de negación, ¿no? Pero en ese contexto, en la etapa precontemplativa, difícilmente una persona acepta ayuda. En la etapa contemplativa, por otro lado, sí, el sujeto empieza a reconocer que el consumo le está trayendo problemas. En la determinación, el sujeto, decide implementar algún tipo de cambio tendiente a controlar su uso problemático. En general es ineficaz, pero intenta por lo menos hacer algo. Y después, en la acción, el sujeto toma acciones tendientes a controlar, como por ejemplo entrar en un programa de tratamiento. Respecto del mantenimiento, el sujeto logra mantenerse sin consumir y comienza a reorganizar su vida, trabaja en la prevención de recaídas, que no son constantes, pero son frecuentes, y acá el equipo tratante debe de quitar el carácter catastrófico y trabajar para reincorporar rápidamente al sujeto al tratamiento. Digamos, lo que es más importante en cualquier proceso de adicción es que la persona pueda, a través del tratamiento y por sí mismo, ir logrando un proyecto de vida saludable. Ese es el objetivo central. Para eso, hay que pasar por una desintoxicación, por una deshabituación y después el proceso de rehabilitación. Pero si el único objeto es que la persona se deje de drogar, es un objetivo demasiado cortoplacista o demasiado parcial. La persona de alguna manera necesita dejar de drogarse para poder llevar adelante una mejor vida de la que lleva. Digamos, para eso necesita frenar, pero no es el fin en sí mismo. Los componentes de tratamiento: psicoterapia individual, psicoterapia grupal, intervenciones con la familia y con los referentes, entrevistas y tratamiento psiquiátrico, tareas educativas. Todos esos son componentes del tratamiento. Hay distintos modelos, hay algunos modelos por etapas o fases, hay otros que son módulos más bien flexibles, hay tratamientos ambulatorios, hay tratamientos en comunidades terapéuticas, hay instituciones religiosas, digamos, que apelan a la espiritualidad como fórmula de cambio. ¿Cuándo se interna un paciente adicto? Bueno, por un lado, cuando el dependiente de sustancias tiene muy escasa contención, y en ese sentido es poco probable que pueda frenar. Cuando las recaídas son severas, con escaladas de consumo que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Cuando el patrón de consumo es diario y en cantidades importantes, pues hace pensar que el síndrome de abstinencia va a ser fuerte. Cuando el paciente así lo pide, o cuando la comorbilidad así lo exija. La internación, si es psiquiátrica en un sanatorio psiquiátrico, debe ser breve, hasta que ingrese el paciente a un dispositivo especializado.
La internación psiquiátrica, por otro lado, puede ser tanto más relevante, que la propia adicción si hay comorbilidades importantes, ¿no? El tratamiento psicofarmacológico está destinado en general a tratar los síntomas de abstinencia y después dependerá de la comorbilidad que presente el paciente. No hay tratamientos demostradamente eficaces para la dependencia de marihuana, de cocaína o de pasta base. Como principio general hay que tratar de evitar usar benzodiazepinas porque los pacientes rápidamente las incorporan como otra droga de abuso, excepto, los alcoholistas y en el tratamiento en la emergencia del adicto agitado. Algunos de los mitos frecuentes. El primero de los más frecuentes: no voy a tomar más psicofármaco porque si no te cambian de una adicción por otra, cosa que es un error garrafal. ¿Cómo evoluciona el consumo de marihuana? Bueno, acá tienen la gráfica, vean lo que es la prevalencia de vida, que pasó de 5,3 a 23,3. Esto es la cocaína, que pasó de 1,4 a 6,8. Estos son datos de 2014, datos realmente más recientes todavía. Estas son las evoluciones de los pacientes en emergencia, lo que hemos visto en el Hospital Pasteur en 3 estudios consecutivos, 2007, 2010 y 2016. Vean la marihuana en el 2007, la prevalencia de vida en los usuarios de emergencia era de 14,3, en el 2010 de 22,9 y en el 2016 es 36,2. La cocaína, la prevalencia de vida en el 2007 era de 9,2 para pasar a ser 22,4 en el 2016. La pasta 6,6 para 12,5 y los opiáceos de 0,2 a 1,6. El crecimiento de los opiáceos ha sido bastante importante. En Uruguay los opiáceos son todos fármacos, ¿no? Acá básicamente no se comercializa heroína, pero es frecuente el abuso, entre otros, por ejemplo, de tramadora. Bueno, respecto de la marihuana, esto lo leen en cualquier libro, liposoluble, se elimina fundamentalmente por vía hepática y parte por la riñón, atraviesa la barrera placentaria, se une a nivel cerebral con los receptores CB1, actúa sobre distintos sistemas de neurotransmisión, pero la acción dopaminérgica podría estar vinculada a la aparición de síntomas psicóticos y el consumo regular puede llevar al 40% de los que lo consumen a terminar en una situación de dependencia. Hay mayor prevalencia en hombres, consumo aumentado en todos los últimos años. Todavía no tenemos los datos de qué pasó después de la ley de regulación de cannabis. Así que vamos a ver qué nos van dando las encuestas en proyección. En el tratamiento farmacológico hay dos fármacos, la gabapentina y la N-acetilcisteína, que son prometedores respecto del tratamiento fundamentalmente en adolescentes. Cocaína, estimulante, actúa inhibiendo la recaptación de adrenalina y dopamina. Hay distintas modalidades de consumo, inhalada o esnifada, como dicen los textos españoles, uso intravenoso, cocinada y luego fumada como pasta o masticada. Los efectos psíquicos, euforia, locuacidad, aceleración mental, hiperactividad, etc. Y los somáticos de una descarga adrenérgica. Las complicaciones, ¿cuáles son? Fundamentalmente lo cardiovascular, arritmias, isquemia, ACVs, isquémicos o hemorrágicos, y después también crisis convulsiva. Complicaciones psiquiátricas, psicosis y episodios maníacos fundamentalmente, y después la depresión post-consumo, lo que llaman el crash, es decir, después de un intenso consumo, el paciente empieza en un estado depresivo agudo, en donde no es frecuente la ideación suicida o el suicidio ya consumado, ¿no? En el tratamiento de la intoxicación por cocaína hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente cuando se intoxica con cocaína no llega a una emergencia. Si llega a una emergencia es porque o las alteraciones conductuales fueron graves, hay un cuadro de excitación psicomotriz importante, o por efectos cardiovasculares, o hizo convulsiones, o tuvo una sobredosis. Hay que evitar dar neurolépticos a los pacientes intoxicados por cocaína, es mejor usar benzodiazepinas, salvo en los casos extremos, y no dar beta-bloqueantes, por ejemplo, para la taquicardia. Síndrome de abstinencia, estos son algunos de los síntomas que tiene: ánimo disfórico, insomnio, sueños vívidos, agitación mucho más frecuente que el enlentecimiento. El tratamiento es sintomático, se utilizan fármacos de distintos grupos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, cualquiera de ellos. Fundamentalmente divalproato, también topiramato, ¿no? Pero todos son tratamientos sintomáticos, ninguno con nivel 1 de evidencia.
La pasta, la diferencia que tiene con respecto a la cocaína es que la velocidad de inicio es mucho más rápida, el efecto también desaparece más rápido, la compulsión por continuar el consumo es mayor y el impacto sobre la vida es mucho más rápido y más grave. La evolución típica es que empieza fumando marihuana, después fuma basoco y después pasta. El consumo en general no es diario, salvo en los consumidores más pesados. Y una vez que empiezan, no pueden frenar hasta terminar el dinero que tienen. ¿Dónde se derivan los pacientes? Si son socios de las instituciones de asistencia médica colectiva, tienen por ley obligación de contar con dispositivos para usuarios problemáticos de sustancias. Si son usuarios de ACE, la Policlínica de Farmacodependencia de Maciel o el Portal Amarillo. También hay clínicas, en el piso 1 tiene una policlínica de adicciones de toxicología y los menores de 18 años INAO cuenta con convenios. ¿Dónde se derivan? Bueno, hay diversas ONGs que trabajan en esta área. Las instituciones religiosas, bueno, apelan a la religiosidad y la espiritualidad como forma de salir de la adicción, y hay algunas ONGs que no aceptan pacientes que tomen medicación. Algo del lunfardo, del usuario problemático de sustancias. Basoco, que es el cigarrillo de marihuana con pasta base, tabasoco, el cigarrillo de tabaco con pasta, el nevado, que es el cigarrillo de marihuana con cocaína, digamos, bueno, tripa, que es el LSD, etc. Todas estas son cosas que ustedes van a poder escuchar en las emergencias cuando vean pacientes adictos. Bueno, muchas gracias.